Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Caro Hernández y estoy muy contenta porque tengo una invitada muy especial. Ella es Tamara Chubarovsky, es pedagoga Waldorf y terapeuta de lenguaje de base antroposófica, del arte de la palabra, especializada en crecimiento personal a través de la voz y en el desarrollo sensomotor y del lenguaje en la infancia. Es creadora de Tono, que es una terapia holística del nombre. Además es una mujer que ha viajado prácticamente por toda España y Latinoamérica compartiendo todo esto que sabe, todos sus conocimientos. Es conferenciante, escritora, ha escrito 3 libros, en fin, es una súper mujer como todas las mujeres que han estado en este programa. Así que primero que nada, gracias por estar aquí, Tamara, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien, también contenta de estar aquí contigo. Oye, pues este tema que vamos a tratar en este programa, que es la importancia de la comunicación hacia los niños, la quiero iniciar con una frase que tienes en tu página web que me encantó, porque dice: lo terapéutico debe contener elementos lúdicos y creativos, y lo lúdico y creativo debe contener elementos terapéuticos. ¿Nos puedes compartir un poquito cómo nace en ti esta conclusión? Bueno, realmente eso es como el resumen de toda mi trayectoria de trabajo laboral, por así decir, en donde hubo épocas en donde en paralelo, en una semana, tenía por un lado niños de terapia a los que ayudaba a nivel sesiones individuales, niños que tenían problemas de lenguaje, de comportamiento, de lectoescritura. En paralelo tenía también los grupos de teatro, que eran algo claramente artístico, en donde tenía esos niños, entre comillas, sin ningún problema, en donde en las clases de teatro pues también hacíamos muchas dinámicas, rimas, juegos, etcétera. Entonces, sobre todo en estos espacios, cuando los tenía en paralelo, ahí es donde realmente veía que en el fondo lo que yo trabajaba era similar, es decir, las rimas con movimiento eran como mi eje, que eran algo creativo, divertido, que me permitían que las sesiones terapéuticas fueran realmente divertidas, es decir, que los niños disfrutaran. De hecho, que siempre a mí lo que me encantaba era que le decían a las mamás: hoy toca ir a jugar con Tamara, voy a jugar con Tamara, es decir, no tenían el concepto de que venían a terapia, y para mí eso era el mejor halago. Y a Claro. la vez, los niños que venían a teatro, que en realidad era algo claramente lúdico y creativo, la sensación era: los niños están cada vez mejor, están más armónicos, más saludables, es decir, esta actividad artística, de la manera que la hago, con la conciencia que la hago, realmente de paso ayudo a equilibrarlos, a que sea un trabajo armonizador y positivo, por así decir, de higiene terapéutica. Entonces, bueno, realmente para mí siempre fue una realidad este confluir del aspecto artístico, creativo, lúdico y terapéutico. Y por supuesto luego en la escuela, cuando fui maestra y tuve claramente más un espacio, por así decir, de educación infantil, de escuela infantil, ahí también evidentemente estaban presentes en paralelo ambos elementos. Pues es increíble y me encanta porque además me parece que hay una nueva ola de que nosotros podamos mirar a los niños. No sé por qué tengo la sensación de que antes los niños eran como un objeto, como un animalito. No sé, como que siento que antes, muchos años antes, los adultos no tomaban en cuenta la opinión de los niños, ni los escuchaban, ni les preocupaban tantas cosas como yo siento que ahora nos preocupan, ¿no? Cuando nos convertimos en padres, pues de pronto nos da miedo que coma bien, que si está hablando a la edad apropiada, si no está hablando a la edad apropiada. Y yo me imagino que muchas madres, muchos, pues no sé, logopedas se habrán acercado a ti, terapeutas, para preguntarte y consultarte justamente esto: ¿cuándo debo preocuparme porque mi hijo no habla bien o porque no habla? Sí, podemos hacer eso, responder esas preguntas. Antes igual suelo comentar que si en otras épocas los adultos se han preocupado tal vez demasiado poco por los niños, ahora casi que la sensación que tengo es lo contrario, que a veces hay un exceso de preocupación, de duda. Pareciera que el instinto o el sentido común muchas veces está como perdido, y Ujú. muchas veces a mí me sorprende porque efectivamente sí, se me hacen muchas preguntas, que yo también lo que hago mucho es alentar a que vuelva a confiar el adulto en su propio instinto, en su propia sabiduría innata, como que
viendo al niño y observando a los niños, ya hay muchas respuestas que nos vienen solas. Entonces, bueno, referente a este tema del lenguaje de los niños, es algo que me preguntan efectivamente mucho, y tampoco es que sea una respuesta cerrada, pero lo que sí vemos es que efectivamente es extremadamente importante que se desarrolle el lenguaje en lo que es la etapa de infantil, en el primer septenio, diríamos hasta los 6 años. Entonces, claro que hay diferentes hitos. Entonces, es normal que un niño de 2 años todavía, hay algunos que ya están hablando, y es normal que igual alguno con 2 años todavía no hable, pero sí que cuando ya con 3 años, niños que con 3 años todavía no hablan nada o apenas sílabas, eso para mí es, por así decir, señal de alerta roja. Así como niños que ya están cerca de los 5 años y vemos que todavía hablan con un lenguaje muy bebote, muy apapoquete, o sea que realmente vemos que eso sí que también es alerta roja. En cambio, es normal que un niño con 4 años hable bien, pero que todavía le falte la R, que es algo que siempre me preguntan, es como casi hoy día una obsesión el tema de la R. Es como decir que hay cosas que son, hay ciertos fonemas que es normal que aparezcan más tarde. Pasa que también lo que uno observa cuando la gente es como que el detonante, lo que le hace ruido es que el niño no habla bien. Pero realmente cuando uno ve a los niños se da cuenta que es un conjunto de factores que no están del todo armónicos, es decir, que en general es como que hay cierto retraso, podríamos decir, en todo el desarrollo también sensorial, motriz, es decir, que suele ser como un pack. Entonces, a veces yo digo, no es que tal vez no es tan importante que el niño no hable, el problema es que ese no hablar es todo una sintomatología de que algo en su desarrollo no termina de estar armónico, bien, o sea que sí que es importante darle importancia, sobre todo depende cómo uno lo trabaje, porque a veces yo digo, si le vas a mandar a los 4 años a una logopeda tradicional, que le va a estar, por así decir, delante del espejo, machacando, torturando, con algo muy abstracto, muy duro, bueno, pues para eso yo diría que es mejor relajarse, pero sí que hay maneras muy respetuosas, muy justamente lúdicas, creativas y bonitas, en donde uno sí puede darles ese empujón a los niños que necesitan para, por así decir, tener un desarrollo adecuado. O sea que hay factores, ¿no? A su alrededor afectan o repercuten de una manera u otra en su desarrollo del lenguaje. A ver, ahora mismo es muy evidente los problemas con el lenguaje. O sea, en estos últimos años ha aumentado, pero vertiginosamente, la cantidad de niños que su desarrollo del lenguaje no es correcto. Y no es de extrañar si uno tiene en cuenta cuál es la base, por así decir, de un buen desarrollo del lenguaje. Porque vemos que los pilares para que se sustente el lenguaje, podríamos decir que hay 2 grandes pilares. Uno es todo el desarrollo motriz, todo el desarrollo corporal. De hecho, que Rudolf Steiner dice, primero andar, o sea, como que los pasos son andar, hablar, pensar. Entonces vemos que si falla el hablar, no puedo no ir al concepto andar, que el concepto andar, desde la pedagogía Waldorf, no es solamente caminar, sino que podríamos decir que en ese pack entraría todo el desarrollo motriz y todo el desarrollo del primer año de vida, toda la integración de reflejos, luego la motricidad fina, o sea, todo, realmente es como decir que para que el segundo paso se dé con éxito, el primero tiene que estar, por así decir, aprobado, como que esa energía tiene que estar libre, hay una energía que se queda disponible si ya está aprobado o trabajado ese aspecto corporal, eso por un lado, y por otro lado vemos que el lenguaje en definitiva es motricidad, es decir, que necesita de esa capacidad de movilidad de los labios, de la lengua, y justamente Steiner hace referencia muy clara a cómo el movimiento de los dedos, por ejemplo, el movimiento de los dedos de las manos es clave para todo el tema de la articulación. Entonces ya él nos da como unas claves muy concretas de cómo todo el trabajo, todo el desarrollo de la motricidad fina va a tener un impacto en el desarrollo del lenguaje. Y si ahora vemos y observamos qué pasa con los niños, tienen tiempo en el primer año de vida de arrastrarse, gatear, moverse, coger cosas, soltar, agarrar y soltar, luego en general de manipular, de jugar con maderitas, de jugar con hilos, es decir, realmente tienen posibilidad de verdad de entrar en su cuerpo. Entonces, bueno, ese es como un gran eje. Y el otro gran eje que está fallando y mucho es que los niños aprenden a través de la imitación, y eso significa que necesitan adultos en el entorno
que, por así decir, den un buen modelo de hablar. Esto es algo en lo que Steiner también hacía extremado hincapié, hacía mucho hincapié de la importancia del habla del adulto en el entorno de los niños. Entonces, vemos que no es suficiente que se hable por ahí, sino que lo fundamental es que los adultos se dirijan al niño amorosamente, con intención, con coherencia a nivel emocional, con mirada, con calidez, con un lenguaje eso bonito, cuidado, bien articulado. Entonces, es como que son muchos factores para que realmente este lenguaje del adulto de verdad nutra a nivel, por así decir, anímico, pero también a nivel físico y espiritual. O sea, físico en tanto que el propio lenguaje del adulto, podríamos decir que a través de la vibración de la laringe del adulto les llega esta vibración a los niños y les da, por así decir, la laringe del niño vibra por empatía orgánica, como lo llamaba Steiner, vibra a la par que el adulto. Y hoy día se habla de neurona espejo, pero Steiner en esa época, en su época, ya hace 100 años, habló de este concepto de resonancia, que hoy día además tenemos todo el concepto de neurona espejo, es decir, que es clave tanto en la parte motriz como este adulto, cómo es que este adulto habla en el entorno de los niños, del niño, y cómo le habla al niño, cómo se dirige al niño. Claro. Y entonces, hace rato que mencionabas, por ejemplo, si hay una relación entonces entre la madurez del niño con su lenguaje, o sea, si su lenguaje, su capacidad para comunicarse, o a lo mejor su vocabulario es muy poco, muy pobre, cuando sea mayor va a tener como, o sea, me refiero a que impacta el lenguaje en el pensamiento, en su madurez, a la hora de relacionarse, a la hora de comunicarse. Efectivamente, vemos que el lenguaje es como una pieza ahí clave porque está como enlaza entre el desarrollo motriz y toda la parte cognitiva. Entonces, realmente uno de los errores garrafales hoy día de la escuela, así tradicional, es que, por ejemplo, empiezan en la etapa de infantil un proceso de lectoescritura cuando los niños todavía no hablan. Entonces, lo que vemos es que es como que es primero la oralidad, para muchos aspectos. Es decir, la oralidad va primero que todo lo demás, de que todo el desarrollo cognitivo, porque, por un lado, los niños, todo su desarrollo del pensar, primero se basa en la palabra, es decir, el lema de los niños es hablo, luego pienso. Vemos que más hacia los 6 años pueden realmente pensar hacia adentro, pensar calladitos. Uno ve un niño de 4 años jugando con sus muñecas, con sus cochecitos, y vemos que habla mientras juega. ¿Por qué? Porque realmente piensa en voz alta. Entonces, todo el desarrollo del lenguaje, del pensar, se sustenta sobre la palabra. También vemos que la gramática como tal es como que regala, impregna al niño de una lógica. La gramática trae lógica. Vemos que cuando el niño empieza a hacer frases, nene tiene frío, o sea, en cuanto empieza a hacer una frase ya empieza a entrar como una lógica y el primer hilo del pensar. Entonces, la gramática regala pensar a través del necesito hablar para poder desarrollar el pensar. También vemos, por supuesto, todo lo que va a ser posteriormente el desarrollo del aprendizaje, como la lectoescritura se basa en un buen lenguaje. Si no hay buen lenguaje es complicado luego, o sea que hay problemas, y luego todo lo que viene a partir de la escritura, que es todo el aprendizaje. Y luego pasa que también hay otro elemento que se habla mucho menos, sería como un aspecto también más antroposófico, que Steiner dice, si el lenguaje hasta los 6 años no consiguió estar bien articulado, si no consiguieron los niños hablar bien, claramente, por así decir, ¿no? Con un lenguaje claro y articulado, entonces el cerebro no termina de formarse, es decir, que una articulación clara y bien formada, lo que hace es que las consonantes vemos que, por ejemplo, hay ciertas consonantes que es más fácil comprenderlo, como b, g, k, d, t. Uno nota que son como fuerzas modeladoras, que dan forma. Entonces Steiner justamente explica cómo el efecto del lenguaje en el primer septenio es el de
dar forma a los órganos, estructurar a los órganos. Eso uno lo ve muy claro en la propia boca, como el hablar estructura los propios órganos fonadores, es decir, los labios y la lengua va tomando estructura y tono a partir del habla. Y ese proceso se ejecuta también en el cerebro, es decir, el cerebro a través del habla, y de hecho que hoy día lo podemos comparar también con la neurociencia o con la parte más científica, como el centro de Broca, por ejemplo, es el centro donde se ejecuta, donde está la parte motriz del habla, pero también es un centro del pensar. Es decir, que lo que vemos es que el propio hablar, fisiológicamente, por así decir, tiene un impacto en el cerebro y va a ayudar a dar claridad en el pensar. Steiner concretamente lo que dice es: claridad en el lenguaje aporta claridad en el pensar. O sea, no el tema de intelectualizar a los niños, sino esa capacidad de tener pensamientos claros, luminosos, de tener cierta claridad mental, podríamos decir. Como eso está vinculado a una buena articulación. Y es por eso que yo insisto tanto en que entre los hitos, por así decir, de desarrollo en la etapa de infantil, podríamos decir que un hito a los 6 años, para garantizar un éxito escolar, entre otros muchos hitos más sensoriales y motrices, está un buen lenguaje y, por ejemplo, un buen sellado labial, es decir, que los niños tengan la boca cerrada, respiren por la nariz. ¿Por qué? Porque es como que con eso uno garantiza que a nivel fisiológico hay ciertos parámetros de desarrollo neurológico que están, por así decir, en orden. Wow. Yo eso del sellado labial no me lo imaginaba que fuera importante en este... Uf, vamos, sector. en realidad el hito es al año de vida, pero vemos que hay niños que siguen con la boca abierta y a los 6 años es como límite total. O sea, si los niños no respiran por la nariz, es decir, al respirar por la nariz es como que uno garantiza una oxigenación del cerebro, realmente una luminosidad, un brillo. Y Steiner ya hablaba de esto, que hoy día se habla desde la parte más de la neuroeducación, neurociencia, desde la odontología pediátrica, es decir, que realmente es como que sí que él fue muy, sí, como en todo, muy adelantado, por así decir, en conceptos que hoy día igual se explican diferentes, pero que él ya había expresado esa importancia de esta tonicidad de los labios para sellar labios y respirar por la nariz. Y justamente vemos cómo es a partir del propio lenguaje, por ejemplo, sonidos como b, p, m, sonidos labiales, cómo a través de estos sonidos uno ayuda a esta tonicidad de los labios y este cierre labial. De ahí toda la importancia de todo el trabajo que uno puede hacer con el lenguaje con los niños pequeños. Pues me parece muy interesante, sobre todo porque, como decías tú, hay gente que habla, bueno, hay niñitos a los que creemos que, bueno, como está chiquito, tiene 5 años, pues puede seguir hablando como un bebé, ¿no? Y luego te das cuenta que incluso en su conducta es como más pequeño que un niño de su misma edad, ¿no? Su conducta es distinta, es como si fuera más pequeño realmente. Completamente, de hecho que niños que han venido, por ejemplo, a mi consulta porque les fallaba la R, un niño de 4 años, que bueno, he aceptado porque ya tenía cierta conciencia del problema. Si no tienen conciencia del problema, yo nunca haría un proceso de concienciación, porque una de las claves es antes de los 6 años que los niños no tomen conciencia del problema. Pero bueno, dado que el problema ya tenía conciencia, dije, venga, vamos a ayudarle a superarlo. Lo interesante, en todos los casos que trabajé el rotacismo con niños así pequeños de 4 o 5 años, es que eran niñas, porque Dios la casualidad que eran niñas, como muy lánguidas, muy dormiditas, como que tenían como una cosita redondita y de inmadurez que parecía imposible que al año siguiente estuvieran en primaria. Claro. A través del trabajo con la articulación, que la mamá me la trajo por la R, pero luego uno cuando empieza a observar ve que en general falta una presencia en los sonidos. Pasa que la gente tiene como puesto el oído en la R, pero que con más oído uno ve que falta forma, falta estructura en los sonidos. Y a través de un trabajo de potenciar la articulación, increíble como uno nota un despertar. O sea, un despertar de como que uno siente realmente esa mayor presencia del yo, como un encarnar a otro nivel, como un entrar en el cuerpo, estar más presente, más despierto. Todo en un sentido positivo, o sea, no estar hiperactivo ni hiperestimulado, sino simplemente estar eso, acorde a la edad, ¿no? Como mayor madurez. Simplemente a partir de este trabajo en la palabra, en el lenguaje.
Oye, y bueno, esto no sé si nos vaya a alargar mucho la entrevista, pero me parece interesante también porque hay gente que, por ejemplo, tiene niños autistas y ellos consideran que un niño autista a lo mejor nunca va a hablar bien, ¿no? ¿Esto es así? ¿Es real o no? Realmente hay de todo, es un espectro muy amplio, pero Ujú. sí que es algo que claramente cada vez hay más presencia también de autismo y es algo que preocupa mucho, así como la R es la segunda pregunta más frecuente. Entonces, aprovecho para decir un poquito lo que sería todo este abordaje de trabajo en el lenguaje, Ujú. que, claro, toda mi formación, todos mis ideales, por así decir, tienen que ver con toda mi formación antroposófica, o sea, de arte de la palabra y pedagogía Waldorf, en donde una de las claves es que antes de los 7 años, de los 6 años, no debemos enseñar nada, sino que es a través de nuestra imitación, a través de la imitación, a través de que nosotros somos un buen modelo, que el niño aprende. Ujú. Tampoco le hacemos consciente de los problemas, esta es otra premisa básica, y Mm. que todo eso como que ocurra desde lo natural, desde lo orgánico. Entonces, desde esta naturalidad vemos que hay 3 grandes vías a través de las cuales estimulamos el lenguaje de los niños, que es por un lado nuestro hablar coloquial, Ujú. o sea, dirigirse al niño de manera espontánea, los cuentos y las rimas. Podríamos decir que son como 3 canales, además de las canciones, ¿no? Que podría ir con las rimas. Entonces, si de por sí cuando uno trabaja con niños, la premisa es, te regalo y te ofrezco mi lenguaje para que te nutras a través de mi lenguaje, Mm. para que en ti se despierte la semillita de la palabra, para que en ti despierte cuando tenga que despertar. Si esa es la premisa que diríamos que tenemos desde el nacimiento del niño, Ujú. en el caso de un niño con autismo es como que es una premisa que incluso se amplía en el tiempo. Es decir, que puede ser que, claro, un bebé, uno le habla amorosamente aunque el niño no te conteste, pero uno le regala y le nutre con palabra, uno se dirige al bebé aunque no responda. Y ahí tenemos como una clave en general para todo lo que es desarrollo del lenguaje, que muchas veces es como que cuando los niños son más grandes y no hablan, como que al adulto se le hace más difícil ese comunicarse igualmente. Entonces, Mm. vemos que importante es que nosotros le envolvamos de esta palabra amorosa, bonita, bella, que tiene que ver con justamente los cuentos, las rimas, nuestra propia palabra. Y esto es clave, en Ujú. general para los niños, pero en el caso del autismo, hiperclave, Ujú. renunciar a toda expectativa, renunciar a tener un resultado inmediato, Mm. renunciar a todo y solamente ofrecernos como un regalo. Mm. Entonces, desde ese lugar ha habido resultados espectaculares. Es decir, cuando uno suelta de alguna manera la exigencia. De hecho, que una persona en Barcelona que se formó conmigo, ella trabaja hace años en un centro con niños con autismo, en una escuela, y dice que, bueno, ya desde que me conoce, hace muchos años que viene haciendo como lo que ella llama taller de rimas, que es que una vez a la semana vienen los niños y reciben rimas. Ella dice que es un espacio como sagrado en el cual no hay tensión, no hay presión, sino que se les hace este regalo de las rimas. Y ella justamente comentaba como, al ser un espacio en donde uno no tiene esa presión, porque en general se les presiona mucho a los autistas, a ver si hablan, a ver si responden, a ver si ocurre algo. Y Ujú. ella decía que justamente en este espacio, que era un espacio en el cual en realidad solo era un regalo que se ofrecía a los niños, que este aquí sorpresa, que muchos niños que jamás se pensó que iban a hablar, igual no hablaban nada, pero su puerta hacia la palabra han sido las rimas. Sus primeras frases, eso tanto en niños como justamente en niños con autismo, vemos como una palabra bella, bonita, con ritmo, o sea, con algo más sensorial, como de repente ahí tienen como una apertura a la palabra y a través de ahí se les despierta. Y si no, por lo menos eso, a mí me han mandado esos vídeos vamos, que da una ternura y una emoción tremenda ver a estos niños que normalmente no hablan recitando rimas. Guau, O qué sea que sí que todo eso, bueno, a mí me ha dado mucha, o sea, yo he trabajado con niños con autismo, pero no tanto. Tengo más reporte de las personas que a través de todo esto que yo enseño han aprendido y lo han implementado en grupos o en niños a nivel individual. Y con resultados eso, realmente impresionantes. Así que a tener esperanza, claro que es posible. entonces el lenguaje es una fuerza curativa, ¿no? Finalmente.
Claro, vemos que algo que diferencia justamente todo el trabajo desde la palabra, desde la orientación antroposófica, lo que lo diferencia de la logopedia es que la logopedia está enfocada a mejorar el lenguaje. Y en el caso del arte de la palabra, lo que trabajamos es con las fuerzas del propio lenguaje para mejorar no solamente el lenguaje, sino en general. Vemos que los propios sonidos tienen un efecto a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Entonces, esa es una dimensión, claro, es una dimensión realmente muchísimo más amplia. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando, por ejemplo, trabajamos con niños con discapacidad, hay un punto en el que uno suelta la expectativa de que el niño hable o no hable y trabajamos con la fuerza curativa y transformadora de los propios sonidos y del lenguaje, es decir, sabiendo que mi lenguaje le está nutriendo, que puede ser que esa semillita del hablar se despierte en esta vida y tal vez no se despierta en esta vida, simplemente he puesto como una semillita de algo que se despertará en otro momento o que le servirá, aunque no sea para el desarrollo del lenguaje, que le servirá a otros niveles, a otros aspectos. De hecho, que el arte de la palabra terapéutica se utiliza también para enfermedades, es decir, que en Suiza, en Alemania, se trabaja en conjunto con los médicos para tratamientos de cáncer, para tratamientos de artritis, es decir, realmente para enfermedades. Yo como tal no tengo la especialidad más médica, por así decir, y me quedo en el ámbito que sería más el arte de la palabra pedagógico, higiénico, o de la terapia, pero más a nivel así emocional, diríamos. Y de este aspecto del trabajo en el propio lenguaje. Pero evidentemente siempre están presentes estas fuerzas sanadoras del lenguaje y este impacto lo vemos claramente eso, ¿eh? En los niños se ve con mucha claridad. Oye, y aprovechando este tema, ¿nos puedes compartir un poquito tu terapia, esta terapia que creaste holística del nombre? Bien, bueno, justamente vemos que cada sonido tiene una energía y esta energía tiene un efecto, un impacto. Entonces, desde el arte de la palabra terapéutica, justamente se trabaja con estas energías y cada enfermedad, cada diagnóstico y cada paciente, estudiándolo muy profundamente, bueno, lleva a ciertas combinaciones sonoras para hacer el tratamiento. Lo que yo he descubierto hace unos 14 años es que en el propio nombre, o sea, si partimos de la base que cada sonido es una energía, podemos ver que en el nombre tenemos una suma de sonidos, que por tanto es una suma de energías. Y lo que he descubierto y luego trabajado sistemáticamente, o sea, realmente con cientos de casos, o sea, vamos, que realmente por eso hoy día ya lo doy como una metodología en sí misma, es como trabajando con los sonidos del propio nombre, uno puede realmente hacer un proceso de armonización de toda la persona, de equilibrarle, que va a tener un efecto tanto a nivel físico como emocional como mental. Es verdad que ahí lo que yo enseño en mi formación y lo que como tal es como la habilidad que a mí se me ha abierto, es que cuando una persona viene con un problema, ya sea en su manera de expresarse o la voz, puede ser que tiene la voz así difónica o que tiene una voz de pito, es decir, que pueden ser aspectos variados, pero sobre todo cuando es de la voz es muy claro el efecto. Cualquier problema justamente de la voz o de la expresión, puedo darme cuenta qué sonido de su nombre es el que de alguna manera hay que trabajar para solucionar esa patología que trae la persona. Entonces, trabajo con el propio nombre, más con los ejercicios de arte de la palabra, que son combinaciones sonoras, y entonces a través de veo qué combinación sonora, qué ejercicio concreto de arte de la palabra necesita esa persona con ese nombre, con esa patología, o simplemente hay veces es que la gente viene sin ninguna patología especial y lo que ocurre es que a través del nombre lo que consigo es un empoderamiento y un conectar con sus propios talentos, con su propio propósito, porque lo que vemos es que también podemos ver que en los sonidos del nombre vemos como fuerzas, como energías potenciales, y entonces según cómo la persona dice esos sonidos, yo me puedo dar cuenta qué energías están como bloqueadas, qué energías, por así decir, qué potenciales no ha desplegado todavía o está igual la energía demasiado desequilibrada. Entonces, bueno, igual así es un poco abstracto, pero por ejemplo uno puede ver que un hombre que tenga R,
Ujú, La R siempre es una energía de alegría, es como, ¿no? Como ujú, así divertida, ujú, pero uno puede ver que según cómo la persona haga esa R, puede ser que esté como demasiado fuera de sí, como demasiado superficial, como un poco, como alguien que está demasiado fuera, ¿sí? O sea, que igual todo es jiji, jaja, juju, pero no conecta consigo mismo. Y ujú, otra persona puede ser que esa R más bien es que no conecta con la R, que está muy metido para adentro y que le falta conectar con la alegría de la vida, con la dinámica, con el movimiento, con la flexibilidad y versatilidad que trae la R. Entonces es como que voy viendo esos aspectos, esas diferentes rasgos, aspectos de cada sonido, cómo la persona se encuentra y cómo a través de eso, si alguien estaba con la R demasiado, o sea, demasiado fuera de sí y con una vocecita así como muy desencarnada, pues ujú. a través de la R, si tiene su nombre, puedo ayudarle como a entrar a través de una R más profunda, a través de un camino de una R que conecte con el corazón, que movilice el corazón, porque la R realmente hace vibrar el chakra corazón si uno la conecta. Mm, Viceversa, alguien que realmente no tiene ni una conexión con la R, que a duras penas incluso la consigue movilizar, otra vez a través de movilizarla conecta con sus emociones, con la alegría. Entonces, bueno, es un trabajo que sobre todo en el adulto es más de desbloqueo emocional y ujú, trabajo en la propia cualidad de la voz y expresividad, pero que también tengo muy en cuenta en todo mi trabajo terapéutico con los niños. O sea, cuando me dicen es que el niño, o sea, temas de comportamientos, que está también muy fuera de sí, o que no para, o que es rabioso, o que está descentrado, o que le falta tal sonido, o que tal otro, también para mí me dicen el nombre y como que cuando me dicen el nombre, digo, a veces es como si se me bajara el software, ¿no? Como si fuera que chu, 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 se me descarga la información de qué hacer con este niño. Y en el ujú, caso de los niños, no son ejercicios, sino que son las rimas. ¿Qué rima con qué sonidos tengo ujú, que mover en este niño para ayudarle a equilibrar? De hecho, que un ejemplo, por ejemplo, es una niña que se llamaba Chloe, y ujú, que su mamá me decía que era una niña que era como muy colérica, muy así cabezota y a la ujú, vez muy hiperactiva. Y la imagen que a mí me vino es que estaba muy en... Y lo que le faltaba era fluir, porque la L es fluir, ujú, relajar, es como realmente este fluir sin pausa, sin prisa, calmo, sereno. Entonces, en el nombre es como que yo veía en dónde estaba, ¿no? ujú, En dónde se había energía. Y entonces para ella hice la rima de la gallina, que es una rima que pueden ver en mi YouTube, que ujú, justamente es una rima que empieza muy movida con crr, 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 corre, corre la gallina, o sea, muy dinámica y luego va pasando por la L, por sonidos de L, que es como para a través de ese camino sonoro de esta niña, hacer a través de la rima este camino sonoro de ir hacia la calma. Entonces ahí vemos como esta misma rima, claro que ayuda a porque hablándola bien, clara, articulada, movimientos de dedos, en fin, que tiene todo ujú, para potenciar el lenguaje, pero traía escondida, por así decir, este regalo para esta niña, ¿no? Concreto. O sea, que las rimas muchas veces a todos los niños les sirven a nivel general para algo, pero para una niña fue hecho para algo y luego para todos los niños en general sirve para calmar, porque el efecto es universal, el de que la L calma. Entonces, es como que en ese sentido, aunque las rimas algunas hayan sido hechas para una niña o un niño concreto, pues luego tienen una universalidad. Oye, entonces si yo estoy muy enojada, furiosa, me pongo a cantar la y se me baja la ira un poco. Bueno, en el caso de los adultos es impresionante como los ejercicios de arte de la palabra, por ejemplo, lenta, lava, Luisa, losa. Uno lo empieza a decir tipo mantra Ujú. y claro que calma. ¿Y qué pasa? Que conectar con el sonido. Si hago la, con mucho nervio no me funciona. Es decir, que Ah, tengo que conectar como si fuera que la L me regale su cualidad. Y ah, la L es lenta y la tengo que saborear ujú, lenta lava. Y como te llamas Carolina, entonces en tu caso, por así decir, sería que este ejercicio mismo, que es ujú, un ejercicio básico de arte de la palabra para dar fluidez, yo te diría ya complementándolo con tono, sería, vale, pero vos lo vas a hacer así, tú vas a hacer así.
lenta, lava, Carolina, losa, para despertar esa L que tienes en ti. Es decir, que realmente eso que está escondido en ti se despierte, que además, si en la presentación que has dicho Caro en vez de Carolina, eso significa que a la línea la tenés un poco abandonada. Con lo cual, con más razón te diría, vamos, divino este ejercicio. Y en el caso de los niños, es todo mucho más inconsciente, y es a través, por ejemplo, de una rima como ala, hola, linda, hola, o la vaca Lola, yo tengo una vaca que se llama Lola, salud, educada, etcétera, etcétera. Pero por eso digo la importancia en este caso de la conciencia del adulto, porque para que el niño la vibración le llegue y no necesite hacer nada a nivel consciente, el adulto debe hacerlo con conciencia, porque si el adulto hace ¡ala, hola, linda, hola, ala, hola, linda flor!, sonamos, no pasa nada. Es decir, de ahí que mi trabajo tiene mucho que ver con optimizar la herramienta del adulto para que el lenguaje del adulto esté óptimo y con la conciencia de hablo lento, hablo dinámico, hablo centrado, hablo alegre, para que lo que yo conquisto, a través de lo que yo conquisto, eso llegue a través de la vibración, a través de la neurona espejo, a través de la empatía orgánica, a través de todas las posibilidades, por así decir, más cuánticas, que llegue esa información al niño, y sabemos que llega. Es decir, que no hace falta decirle al niño, estate tranquilo, si yo cambio mi manera de hablar, mi tono, y esto lo podemos hacer tanto con las rimas como con los cuentos, como con el hablar espontáneo. Pasa que es verdad que las rimas son como un gran regalo porque viene el paquetito preparado, es decir, tal vez a mí como adulto me cuesta hablar calmo, tardaría más en aprender eso, que eso yo también lo enseño, claro, como ciertos recursos para conseguir hablar con serenidad, con calma o con dinámica, o sea, justamente forma parte, claves que doy a los adultos, pero antes de tener todo eso a nivel perfecto, uno puede aprenderse una rima tal cual la hago, o sea, ahí es por así decir, el adulto me utiliza a mí como ejemplo, y entonces puede aprender en esa rima cómo activar esos factores, y a través de ese aprendizaje regalarle la rima al niño, y que el niño, pues eso, podemos ver que hay rimas que ayudan a centrar, otras ayudan a relajar, otras dan alegría, justamente por la combinación de los diferentes sonidos, como este efecto de los sonidos tiene este efecto, por un lado a nivel, diríamos que esos serían aspectos más emocionales, pero por supuesto también físicos, porque por ejemplo la L tiene un efecto en la activación de los fluidos del cuerpo etérico, diríamos hablando antroposóficamente, cuerpo etérico y todos los fluidos, es decir, que activo el etérico del niño a través de rimas con mucha L, que activo el cuerpo astral y todo el aspecto aéreo a través de rimas con R, es decir, que vemos que el lenguaje tiene una relación luego con el hombre tripartito, el hombre cuatripartito, es decir, con toda la estructura del ser humano, toda la visión del ser humano. Desde la antroposofía vemos como todo está enlazado, entonces uno puede trabajar a niveles muy profundos, o sea, uno puede elegir trabajar un nivel más superficial, pero la misma herramienta sirve para trabajar, claro, niveles mucho más profundos y sutiles. Guau, me has dejado maravillada. A partir de ahora voy a tener que decir mi nombre completo. Sin duda alguna, porque además te digo una cosita, ya para completar, que tu nombre termina con na, y na es tierra, concentración, estar en uno, estar centrado, estar arraigado. Es decir, R ya hemos dicho que es aire, se queda en el aire, y luego necesitas pasar por el agua y la tierra, y para eso ya es completo. Carolina ya es un viaje por la tierra, el aire, que da esa alegría, esa frescura, para luego la calma del agua y finalmente estar centrada en la tierra. Entonces, es como que ahí uno ve, ¿no? En este ejemplo, está bien que te hemos utilizado para ver cómo, ¿no? Cómo sería este trabajo, sí, más personal, y que de alguna manera
no quita en absoluto el valor que tiene el arte de la palabra terapéutica tradicional, que justamente sirve para estos abordajes profundos de patologías, pero que también es mucho más complejo y requiere un trabajo con un médico, y bueno, que es como otro aspecto. Y en el caso del nombre yo he visto que permite como algo muy rápido, muy ágil, que en estos tiempos también necesitamos herramientas, ¿no? Que yo sin conocer mucho a la persona, simplemente con el nombre y poco más, puedo darle como ¿no? unas pautas básicas que le van a ayudar. Entonces, bueno, ese es un poco el trabajo que trato de hacer, de cómo ayudo a mejorar la presencia del adulto para que a través de adultos más presentes, con una comunicación eso, más coherente, ¿no? Y más, podríamos decir que realmente tengan a disposición de su yo la palabra, porque esa sería, el arte de la palabra, la finalidad definitiva es eso, que yo pueda de verdad expresar lo que yo quiero a través de la palabra, y no como tantas veces las madres se quejan y las maestras en que quisieran calmar a los niños, pero como que la herramienta palabra no les acompaña. Entonces quieren calmarlos, pero dicen, venga, es rápido, estate tranquilo, que si no... Y es decir, están tanto nervio en su palabra que no consiguen a través de su palabra, no tiene efecto. O cuando les dicen, no, mi amor, ahora no. Y claro, son tan amorosas que es imposible poner un límite desde una voz así. O son tan duras que es imposible conseguir acoger y calmar a un niño desde esa dureza. Entonces vemos que para que esta comunicación con el niño sea eficaz, además de que para que sea buena para el niño, es fundamental que el adulto trabaje su propio lenguaje, su comunicación. Y ahí hay varios niveles, porque está el timbre de voz, no es lo mismo alguien con una voz así, un timbre así es que pone a los niños súper nerviosos, o sea, es como que realmente activa a tope el sistema neurosensorial, o sea, es como una voz hiperneurosensorial, hipermental, que es difícil que los niños puedan estar en una calma. Entonces vemos qué importante es la conciencia del tono de voz, cómo es mi gesto, y a través de todo eso voy a conseguir que los niños estén más serenos, más centrados, más calmos, es decir, que no estén como locos. O sea, realmente a través de mi propia voz es mucho lo que puedo ayudar a los niños en su desarrollo. Y por un lado es ese aspecto, ¿no? También de que sea más eficaz la comunicación, es decir, calmarlos, consolarlos, etcétera, pero también poner límites, pero también vemos que esa coherencia en mi palabra les facilita el aprendizaje del lenguaje, es decir, cuando decimos cosas muy coherentes como, qué bonito, ¿no? Es decir, que algo bonito lo digo con tono de feíto, vemos que es como un cortocircuito. Por un lado, cuesta aprender palabras, porque es como que no hay una unidad, y luego vemos que lo que Steiner decía es qué importante es esa coherencia nuestra, que el sentir, es decir, lo que sentimos, todo nuestro gesto corporal y lo que expresamos con palabras, que sea una unidad, porque eso es lo que aporta al niño, por así decir, claridad a nivel mental y armonía o equilibrio a nivel emocional. En cambio, cuando hacemos estos cortocircuitos, estate tranquilo, ¿no? Que digo tranquilidad pero con nerviosismo, generamos como esa confusión a nivel mental y esa inquietud a nivel emocional. Entonces esto también Rudolf Steiner ya hablaba de esa importancia de que seamos capaces de ser uno con lo que expresamos, que no, y muchas veces vemos que los adultos decimos una cosa, pensamos otra, en fin, que cada cosa está como las partes disociadas, como una neurosis, y eso es lo que realmente hace mucho daño al niño. Steiner dice, es como veneno. Entonces, de ahí es tan importante que nosotros mismos tomemos conciencia si queremos no solo mejorar el lenguaje del niño, porque ya hemos visto que a través de nuestra propia palabra mejoramos la palabra, o sea, el desarrollo del lenguaje de los niños, que con una buena articulación ayuda a la buena articulación de los niños y eso a su vez les ayuda a ellos. Además de esos aspectos del propio lenguaje, del desarrollo del lenguaje, empezamos a ver que en general toda nuestra manera de hablar, nuestro timbre de voz, nuestra manera de articular y toda nuestra manera de dirigirnos a los niños va a generar una impronta en los niños en todo su desarrollo. O sea, puede ser un impacto positivo o un impacto negativo, pero sin duda va a haber un impacto. Wow, qué interesante esto del tono de voz.
Porque bueno, es verdad que yo he escuchado de algunos profesores que como que ya hablan como los niños, ya sean hombres o mujeres, ¿no? Ya son así como, ay, no sé cuánto, no sé qué, Mm. incluso la voz. Entonces, obviamente, cuando quieren llamar la atención, su mismo tono de voz yo creo que se pierde, ¿no? Entre los timbres de los niños, porque todos suenan igual. Entonces, aunque quieran poner orden, como que no funciona, porque los niños no escuchan esa Bueno, diferencia. completamente. De hecho que hay una frase muy graciosa, una indicación muy graciosa que le da Steiner a una maestra de jardín de infancia muy famosa, la Carolina Hildebrand creo que es el Ujú, apellido. Bueno, una que era realmente súper famosa, o sea, que ha escrito libros sobre jardín de infancia, educación infantil Waldorf. Bueno, el caso es que en una ocasión le dice Steiner a esta Carolina, le dice, con esa voz de pito no vas a poder tener autoridad ante los niños nunca. Es decir, exactamente esto. Tenés que conseguir un tono más profundo claro. si quieres realmente eso, tener una autoridad natural. Porque de lo que estamos hablando es que si uno no tiene esta autoridad natural, termina pegando gritos, Ujú, siendo agresivo. O sea, esa es la diferencia, que uno puede ver como una cosa es como una autoridad dada por el solo hecho de que estoy en mi sitio, arraigado, ujú, algo auténtico. También el tema de la autenticidad es algo que yo trabajo muchísimo, que la gente conecte con su verdadera voz, porque así como está la tendencia a hablar con voz de pito, que no es la voz de uno, ujú, otra tendencia, tal vez más en el ámbito antroposófico, es hablar con una vocecita así, metida para adentro, como muy cuidadosa, como ujú, queriendo ser muy educados, muy correctos. Y ujú, realmente lo que vemos es que eso también genera cierto nerviosismo, como diciendo, ¿quién eres tú? Quiero verte de verdad, quítate el postureo, quiero ujú, ver quién eres, quiero ver tu voz, ujú, quiero escucharte a ti. Es decir, los niños están sedientos de personas de verdad. ujú, Entonces, lo que vemos es que a través de esa conexión con la palabra, también es no tener miedo a que nuestra palabra tenga cierto cuerpo, porque ujú, hay veces que se habla tan despacio, tan suave, por no querer ser dañinos con nuestra voz, que claro. entonces lo que vemos es que a nuestra voz le falta brillo, le falta vibración, le falta resonancia, es decir, que estamos privándole al niño de todas estas fuerzas curativas de la palabra. Ujú, Entonces, por eso es que a mí me da mucha gracia, porque según en qué contexto trabajo, tengo que ayudar a quitar la voz de pito y a dar una profundidad, una calma, una serenidad, una conexión con el corazón ujú, en cuanto a bajar de lo mental y la estridencia. Y en otros casos, en otros contextos, es más atreverse a sacar lo que uno es, también conectar con el corazón. En definitiva, desde cualquier punto es conectar con una voz que esté conectada con el corazón. Y de ese lugar, es como decir, donde vibre mi propia voz, ese centro que yo activo cuando hablo, voy a activar en el que me escucha ese mismo centro. Es decir, cuando digo, hola chicos, ¿qué tal? Bueno, si se tocan la cabeza, si se ponen la mano en la cabeza diciendo una voz así, ven que lo que les vibra es la cabeza. Eso ujú, significa que van a sobreactivar la cabeza de los niños, es decir, el nervio, polo nervio. En ujú, cambio, si ahora se ponen la mano en el pecho y hablan con una voz más conectada, así como, ¿no? Más, eso, más desde este lugar, más de centro, ujú, ven cómo vibra el corazón, es decir, que de repente hay una resonancia. ujú, La voz está conectada a nivel energético con el cuerpo, con el corazón. Eso significa que también voy a hacer, a través de esta empatía orgánica, de la ley de resonancia, de la ley de neurona espejo, voy a despertar, voy a vibrar los corazones de los que me escuchan. Entonces vemos que también por eso es muy diferente la comunicación desde ujú, una voz artificial a desde esta voz pues, conectada. Y mm, eso es lo que para mí la manera más fácil y rápida de llegar a este tipo de voz es a través del nombre, porque eso es lo que me permite ayudarle a la persona a conectar con su verdadera voz, que la voz de Carolina es diferente a la voz de Tamara, la ujú, voz de Inés es diferente a la voz de Montserrat, es decir, solamente de escuchar el nombre a mí ya me viene internamente cómo debería ser ese timbre y ayudo a la persona a llegar a ese timbre verdadero, porque guau, como suena el nombre, debería sonar la voz, por así decir. Esto, igual eso, en los talleres uno lo entiende mejor, pero bueno, un poquito uno puede hacerse una idea de que, por ejemplo, Lidia es un nombre así, más
más finito, más agudo. Entonces Lidia puede tener una vocecita un poquito más así, en Lidia suena natural, pero en cambio en mí, que soy Tamara, más grande, Tamara, es como que necesito una voz que suene a Itamara. Si yo pongo voz de Lidia, en mí suena extraño, suena un poquito impostado. Entonces eso es lo que, bueno, es verdad que yo tengo ahí un detector especial para detectar estas cosas, pero que también desarrollé el método para enseñarle a las personas a trabajar de esta manera y poder cualquiera poder hacer ese trabajo con cualquier persona. Wow, pues está increíble, me ha encantado. Y pues ya a terapia todos, porque sin duda es una súper herramienta, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, ya para terminar, en tu página web, que es tamarachubarovsky.com, pueden encontrar todos tus cursos, tus libros, ¿no? Todo lo que Sí, ofreces. por ejemplo, hay una conferencia que recomiendo mucho que está tanto en el blog como escrita, como en el YouTube, como conferencia, que justamente es el impacto del lenguaje del adulto en los niños. Entonces, quien quiera, por ejemplo, profundizar en eso, puede ahí ver la conferencia en donde también hablo de este tema del nombre, y hay también otra conferencia justamente del desarrollo, de cómo ayudar al desarrollo del lenguaje de los niños, que también está como artículo en el blog y como conferencia en YouTube. Entonces, bueno, que sí, que también muchas rimas, es decir, que quien quiera, es verdad que el trabajo más de arte de la palabra lo trabajo más en la formación, que ahora mismo no hay grupo, o sea, empezaré en septiembre recién, porque con esto del COVID he suspendido el curso de este año, porque es algo que sí requiere como algo más personal, más directo, me resisto. Hay cosas que me resisto a hacer, no en directo. Entonces por eso hay cosas con las que he parado. También con el taller de encuentro con mi voz, tampoco lo he hecho este año, porque también es el de conectar con la verdadera voz, que para mí tiene que ser un trabajo directo. Pero hay muchas otras herramientas que sí es posible hacerlas en un modo más virtual, y todo eso está en la web y en mis redes. Perfecto, pues muchísimas gracias, Tamara, por habernos acompañado en este... Bueno, gracias a ti. Muchísimas gracias a Tamara Chubarovsky por compartir con nosotros un poquito de todo lo que sabe. Ha sido muy enriquecedor el comprender cómo las palabras son sanadoras, el lenguaje, la magia que oculta ahí, ¿no? Detrás, cada una de las palabras. Yo soy una fiel convencida, iba a decir creyente, pero no, soy una convencida de que el lenguaje tiene algo especial y hay que ponerle más atención, hay que tener cuidado en nuestros tonos, en las palabras que utilizamos. Todo eso también nos forma, también nos da cuerpo, también nos da una personalidad, y por eso es muy importante ser elegantes a la hora de hablar, de comunicarnos, respetuosos, prudentes. Bueno, hay mucho que trabajar todavía, así que si quieres saber un poquito más de este tema, pues ahí tienes la página de Tamara Chubarovsky, la encuentras en YouTube y en su página web también. Por mi parte ha sido todo, muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este viaje, en esta aventura. Ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram como Palabra de Rudolf Steiner, y también en nuestra página web en palabraderudolfsteiner.com. Y ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, yo soy Carolina Hernández y los dejo en la mejor compañía en Mantra 91.9 FM. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.